Cordial saludo, mi nombre es Patricia Mulet y a continuación voy a hacer la presentación de mi ensayo, el cual lleva por título Las luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la puerta histórica para la transformación de las leyes educativas en Colombia y América Latina. A manera de introducción quiero exponer que las luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes han jugado un papel importante en la transformación social, política y educativa de los países latinoamericanos. Estas se han enmarcado en el rescate de lo propio y la valoración de la cultura, siendo la viva representación del resurgir de los pueblos de la oscuridad y, por decirlo así, el grito de auxilio para no caer en el olvido. Como consecuencia de estas luchas se ha dado pie para la formulación de leyes educativas, las cuales han permitido que la atención de los pueblos en las instituciones como universidades y escuelas sea enfocada en la interculturalidad y donde los docentes se han visto en la gran tarea de reformular sus prácticas educativas. La tesis a la cual está enfocado mi ensayo y la que defenderé en todo el proceso es las luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes en pro del rescate del saber cultural, las cuales han sido la base para la transformación de las leyes educativas y el actuar del docente a través de la historia en Colombia y América Latina. Dando paso a los argumentos en los cuales basé y propongo y defiendo esta tesis, inicialmente les pongo una mirada de las luchas, dando a entender el surgir y la razón de las luchas, las cuales pues inicialmente parten de la necesidad de los pueblos por valorar o que su cultura sea valorada y sea rescatada y no sea olvidada. También para conservar sus saberes ancestrales y sus prácticas pues, culturales dentro de su comunidad y también que éstas sean reconocidas no solamente como algo que ellos pueden hacer o no hacer, sino algo que hace parte también de toda pues, Latinoamérica y de todo el país. Medina nos señala, Isibechi, que en las décadas de los 80 y los 90 del siglo XX pues se dio un surgir de luchas, las cuales pues dieron pie y sirvieron para que se crearan movimientos y organizaciones en América, eh, como las expediciones pedagógicas, los programas de educación, pedagogías cimarronas en Colombia, las pedagogías propias, movimientos étnico-políticos en el continente, la educación intercultural ampliada en Nuque, en Argentina, la educación intracultural e intercultural decolonial en Bolivia y Ecuador, los sistemas de educación y salud autónomos en México y Colombia, y la educación comunitaria de las organizaciones en el sur de México, OSACA. Comparto también en esto lo que dice igual, que las luchas sociales también son escenarios pedagógicos. Si bien las luchas nacen de la necesidad de que los pueblos sean valorados, sean rescatados, que esos saberes no se pierdan, es importante también destacar que en las luchas se aprende, se conoce, se relaciona con el otro y así también se da un conocimiento sobre lo que la otra persona o la otra comunidad siente, percibe y su manera de ver el mundo. Continuado a esto, también expongo que las luchas han permitido una trascendencia de los pueblos, por decirlo así, salir de su espacio, de su contexto, de su comunidad, a escenarios más grandes como es la política, como es lo educativo, ya que hay que considerar que los pueblos indígenas y afrodescendientes, por decirlo así, aunque se consideren una minoría dentro del país o incluso dentro de toda Latinoamérica, también merecen ese espacio de reconocimiento y valoración de su cultura. Y con el pasar de las luchas, con el transcurrir de las luchas y estos movimientos que se crearon, ellos han podido transitar a espacios mucho mayores como lo es la política y la educación, por señalar algunos, espacios donde es vital e importante pues reconocer y atender a estas comunidades, ya que son parte indispensable también del desarrollo y el crecimiento del país. Quiero anotar lo que señala Medina: los pueblos originarios y afrodescendientes transitaron de la colonización a la descolonización. Esto nos
hace ver y nos enfoca a cómo las luchas dieron ese espacio, ese momento especial en que los pueblos podían dejar de ser oprimidos o ser abarcados por los colonizadores y dieron paso a esa descolonización donde se podía eh, acervar sus costumbres, sus tradiciones, su lengua nativa, esa manera de expresarse específica de ellos. También señalo lo que dice Castillo y Treviño, dice la creación de un movimiento pedagógico étnico que dio lugar inicialmente al concepto y al proyecto de educación indígena y posteriormente a la emergencia y constitución de la etnoeducación como política educativa, como modelo educativo cultural y como enfoque pedagógico. Esto me parece muy importante señalarlo, ya que pues da cuenta de que cómo estas luchas dieron paso a que políticamente se cambiara el sistema educativo en Colombia y que en las instituciones se diera ese espacio que merecen estas comunidades. En concordancia con lo expuesto anteriormente sobre las luchas, ahora paso a exponer lo que hace en relación a las leyes, pues que dieron o se dieron a través de estas luchas, que se reformularon a través del alcance y el logro que estas luchas tuvieron. Inicialmente, desde la Ley General de Educación, pues que habla sobre la etnoeducación como la modalidad educativa para los grupos étnicos, una educación específica, una educación enfocada a estos grupos. También lo que se expone en el decreto 804 de 1995, donde se reconoce a la etnoeducación y a las etnoeducadoras en el sistema educativo nacional, que hacen parte de los maestros y maestras de Colombia y que también deben recibir una preparación y una instrucción y todos los beneficios que como docentes de un país pues deben merecer. La ley 30 de 1992 que nos habla sobre la educación superior y donde se viabiliza a las universidades de brindar educación intercultural o etnoeducación en sus universidades, dando la posibilidad de que muchas personas pertenecientes o no pertenecientes a una étnica específica se puedan preparar y puedan abarcar también en estos escenarios donde la educación intercultural está muy presente. También la ley 70 de 1993 donde se expone la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, aspecto muy importante para la atención de las comunidades afrocolombianas y donde se abarcan también todas esas características que tienen estas comunidades. También lo que se expone en el decreto 1122 de 1998, la ley 21 de 1991 en su artículo 2 y el decreto 2500 de 2010, los cuales instauran reglamentos o directrices en pro de la atención de las comunidades, en pro del rescate de su cultura, en pro de mantener su acervo cultural y no dejarlo de lado, sino al contrario, exaltarlo y valorarlo como se debe hacer en estas comunidades. Antes de continuar con el cambio que han producido estas luchas y las leyes creadas, pues quiero que señalar que las leyes también, a pesar de que fueron creadas a partir de las luchas, de esa necesidad de los pueblos, también hubo un proceso, por decirlo así, lento en su aplicabilidad y en su gestión. Esto nos hace también, pues, preocuparnos o tener esa inquietud sobre cómo deberían ser esos procesos a raíz de estas leyes, cuál debería ser su aplicabilidad, la eficacia de las mismas y siempre tenerlo presente para que estas puedan ser aplicadas de la manera más pertinente y eficaz posible, no que transcurran cierto tiempo, cierto año, donde la cultura de las comunidades se sigue perdiendo por influencias externas, sino que se tenga que actuar de la manera más eficaz y pertinente. Ahora en continuación con lo del cambio, pues quiero anotar algunos aportes hechos por Covetta et que nos instauran algunos de los movimientos y cambios que se dieron en algunos países de América Latina, como el Estado Plurinacional de Bolivia, que creó el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas, como en Ecuador se creó el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades, que está adscrito al Ministerio de Educación Nacional,
y es parte integral del sistema de educación intercultural bilingüe. También así en México, que a la fecha del año 2018 ha creado 10 universidades, un instituto, seguido de Bolivia con 4 universidades y después Colombia con 2 institutos y una universidad que atienden o que eh, dan espacios para que las personas que pertenecen a comunidades étnicas, ya sea indígenas o afrodescendientes, se preparen, conozcan, aprendan, puedan conocer y dar a conocer su cultura de la manera más eficiente o más clara posible. En concordancia a lo planteado anteriormente y con la creación de estas universidades e institutos, también quiero exponer la creación de programas como licenciaturas en etnoeducación y educación intercultural, aspecto muy importante, pues donde se evidencia que las universidades oficiales han abierto espacios para que las personas se preparen en pro del conocimiento sobre la etnoeducación y la educación intercultural y puedan atenderle de la manera más eficiente y eficaz, pues, a estas comunidades o en contextos y espacios donde pues la interculturalidad está presente, que pues decirlo así prácticamente es en toda Colombia. Quiero también señalar algunas universidades en Colombia como la Universidad del Cauca, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, que han abierto la posibilidad de crear estos programas y pues instaurar espacios donde se pueda dialogar, se pueda accionar en pro de la valoración de la interculturalidad en los diferentes escenarios de nuestro país. También quiero anotar pues lo que expone Nicolás Iconogora, que nos dice: la interculturalidad ya concierne el edificio educativo. El contexto intercultural no se hereda, sino que se transmite de generación en generación a través del proceso de enseñanza y el aprendizaje. Quiero recalcar esto porque ya la interculturalidad no hace parte de algo que está en una comunidad indígena o una comunidad afrodescendiente, ¿no? La interculturalidad ya hace parte de todos, de cada persona que habita en nuestro país y, por no decirlo así, de Latinoamérica. Solo pensar en el hecho de que una persona que pertenece a una etnia específica se quiere comunicar conmigo o yo quiero comunicarme con esa persona, y ahí estamos poniendo en función la interculturalidad. Entonces es necesario que ya se tenga en cuenta la interculturalidad como algo ya que pertenece a lo que es lo educativo, y es uno también de los logros importantes que las luchas pues dieron paso a las leyes, y de las leyes ya se influyó a que el sistema educativo pues en Colombia y en toda la América Latina se tuviera más en cuenta lo que es la interculturalidad. Para finalizar pues esta exposición, esta presentación sobre mi ensayo y los argumentos en los cuales me basé, quiero concluir lo siguiente: las luchas son importantes y necesarias para que el pueblo sea escuchado, atendido y valorado. Como lo he expuesto anteriormente, sin el surgir de estas luchas de pronto no se hubieran alcanzado o no se hubieran logrado esos cambios a nivel político y a nivel educativo. Por eso considero que son muy importantes y son necesarias también en pro de lo que se está viviendo hoy día en Colombia, que no solamente los pueblos indígenas están marchando, no solamente el gremio educativo está marchando, sino son todos los colombianos que estamos marchando por un cambio, por una transformación de las leyes políticas, educativas, sociales que hay en nuestro país. También concluyo que las leyes y decretos creados surgen mayormente de las luchas y deben ser creados en concordancia en la actualidad. No hacer leyes y decretos que vayan de acuerdo a algo en específico, sino más bien que vayan actualmente y se puedan atender a las comunidades de la manera más eficiente posible, y que estos puedan ser aplicados en tiempo necesario, no que transcurra un tiempo en el que ya su aplicabilidad, por decirlo así, queda de lado. La idea es que a medida que se creen estas leyes se vayan accionando y se vayan instaurando esos espacios de atención.
a las comunidades. También concluyo que la interculturalidad no recibe toda la atención que merece. Si bien todas estas luchas dieron paso a las leyes y de las leyes dieron paso a la transformación del sistema educativo, todavía hay espacios en Colombia y en América Latina donde la interculturalidad no recibe toda la atención que merece, donde aún le cuesta a los jóvenes que pertenecen a una etnia específica entender y comprender lo que se da en las escuelas porque tienen una lengua diferente, y a partir de eso se hace necesario que la interculturalidad pueda ser abarcada de la mejor manera. Y esto nos lleva a que se deben abrir espacios de aprendizaje y de enseñanza de la educación intercultural. Eh, Porque a pesar de que hay universidades, de que se están dando espacios donde se conoce sobre la educación y la educación intercultural, hay que seguir en la labor, hay que seguir instaurando esos espacios y provocándolos a nivel político, a nivel educativo, a nivel social, ya que la interculturalidad no es algo que solo esté ligado a una comunidad indígena, a una comunidad afrodescendiente, no, es algo que está ligado a todos y a todos los procesos sociales, educativos, políticos a los cuales pues está inmerso el país.